y en el Consejo de Cámaras Industriales soy compañero de Gina, de Toño, y ¿quién más estaba aquí? Dina, que ya se nos fue, por aquí andaba. Entonces ahí presido la Comisión de Cambio Climático y desde el Consejo estamos impulsando la agenda de innovación en materia de medio ambiente, de agua y de energía. Entonces, la invitación que me hizo Sergio es tratar de compartirles todo lo que he venido trabajando en materia de innovación y la transición verde. Y las oportunidades y retos, como todo en la vida, cuando hay crisis, hay oportunidades. Y van a ver, y vamos a concluir, que este tema tiene mucho que ver con el tema de lo digital y el tema de innovación que nos mencionaba Pedro. Y sin más preámbulo, inicio. Estos 4 temas los vamos a abordar de manera rápida. ¿Cuáles son las etapas de la innovación y el replanteamiento del capitalismo? Y sí, les quiero decir que vivimos en un momento que el capitalismo como conocemos se está replanteando su ADN. En diferentes regiones del mundo se está yendo en una dirección, en otra está en búsqueda de encontrar una nueva identidad por los efectos colaterales que esto ha generado en los últimos 200 años, desde la revolución industrial. El contexto económico global, qué está pasando, qué estamos visualizando y cómo sucesos tan disruptivos como los inicios de algunas guerras cambian la visión global y nos afecta o nos beneficia a todos. La innovación y las cadenas productivas, aquí vamos a adentrar de manera más profunda a sus negocios, qué está pasando en las cadenas productivas, cómo se vinculan cada uno de ustedes, desde los globos, las llantas, las herramientas, la producción de lule, los huertos, todo esto, y finalmente llegar a los retos y oportunidades. ¿Qué nos representa a cada uno de nosotros esto? Primero, las etapas del capitalismo. Comentarles que en el año 2020 inició el proceso de transición global liderado por las economías globales, China, la Unión Europea, Estados Unidos y todos sus aliados, en un replanteamiento de cómo abordar el crecimiento económico y derivado de este proceso de dislocación social, donde generó y ha generado muchísima pobreza, pero también muchísima riqueza, y se estiró la liga de los contextos de ordenamiento social económico aunado al medio ambiente. En la actualidad se ha alterado tanto el medio ambiente que estas potencias y quienes se dedican al desarrollo de la reflexión de hacia dónde va el futuro, señalan que el futuro, a partir de esta sexta ola, el futuro es verde, digital e incluyente, es decir, un gran énfasis en el abordaje de la descarbonización, un gran abordaje en el tema de la digitalización de los procesos, como nos decía Pedro, y de manera muy importante, subiendo a todos al proceso de desarrollo, porque las condiciones sociales globales están generando efectos colaterales como nunca antes se habían visto. Migraciones de países enteros, devastaciones por el cambio climático, ahorita lo vamos a adentrar en eso, y sobre todo, cómo incentivar el proceso de descarbonización de cada una de las empresas, incluso a nivel personal. Nuestra huella de carbono se ve desde cómo nos vestimos, desde qué consumimos, desde qué artículos portamos. Todo está impregnado en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestras empresas, y todo tiene consecuencias. Cómo usamos el agua, cuánta energía eléctrica consumimos, cuánto desecho de la comida
nos deshacemos de ella, cómo lo hacemos, etcétera. Y fíjense ustedes, el hule que inició desde la época de Mesoamérica a usarse en globos y en pelotas, que ustedes saben más de eso que yo, que inició su proceso en la primera ola, en la etapa de la Revolución Industrial en 1839, aproximadamente cuando surgieron las llantas en los automóviles con Charles Goodyear, en procesos dándole mayor durabilidad a todo este proceso, ahora se encuentra en un momento de cambios y desafíos porque las industrias tienen que enverdecerse, todas, sin excepción. No hay industria, piensen en su industria, mi abordaje no va a ser para una específica, pero ustedes traten de ver cómo se ponen el saco, porque su industria también se va a ver beneficiada y o impactada por el proceso de transición. Porque, ¿qué creen? Nadie, absolutamente nadie, ninguna industria puede y va a quedar fuera de este proceso. ¿Por qué? Porque la narrativa y los acuerdos económicos internacionales van a obligar a todas las empresas, a todas las industrias a entrar en esa dirección. Porque lo hacemos así, o la humanidad, como la conocemos, pues va a pasar a la historia. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es cuando digo este tema del crecimiento económico verde? Es una economía que busca y hace énfasis en la redistribución de los ingresos, porque nos habían dicho que habría que generar mucha riqueza, después se redistribuía. Pues bien, sí se generó mucha riqueza, pero no necesariamente se redistribuyó. Es una que busca el cuidado del capital social, una que busca la inclusión social, una que busca la equidad, una que busca la inclusión de los grupos que tradicionalmente se han dejado fuera de los procesos de desarrollo. No es nada diferente al capitalismo, sino que es un abordaje de la centralidad de la persona y sus derechos, pero también sus capacidades, desarrollando sus capacidades. Así es como se puede comparar la economía marrón, que es en la que vivimos, y la economía verde, a donde se está dirigiendo las nuevas economías. La economía marrón, como la conocemos, buscamos los números del PIB, enfoque de futuro cercano, de corto plazo, lo inmediato es lineal, maximización de la rentabilidad, valor para los accionistas, sistema, como lo dije, de producción lineal, de corta vida, eficiencia en medida en términos monetarios. Sin embargo, la economía verde busca indicadores más allá del Producto Interno Bruto, buscamos la prosperidad, un enfoque de largo plazo, que las empresas tengan y el país y las naciones tengan viabilidad a largo plazo, salvaguardar los ingresos en el largo plazo, valor para los accionistas, sistemas de producción circular, lo que han dicho y que hemos escuchado de economía circular, servicios de larga vida, eficiencia multidimensional y racionalidad micro y macro. ¿Cuáles son los pilares de esta economía? Si se fijan, tiene vínculo con lo que escuchamos hace un momento, es innovación y adaptación de nuevas tecnologías, creación de empleos verdes, el crecimiento económico sostenido, el impulso de la competitividad que tanto estamos hablando, la gestión sostenible del capital natural, la seguridad de recursos, agua, alimentos, energía, el impulso de la competitividad, la reducción de emisiones y la inclusión social de la que he venido hablando reiterativamente. ¿Cuáles son estas palancas? ¿Cómo traducimos esto en sus empresas y organizaciones? Primero, fomentando el liderazgo transformador.
hay diferentes tipos de liderazgos en las organizaciones, pero esta requiere un liderazgo transformador, diseñar una agenda de innovación transversal que toque a todas las áreas de recursos humanos, de diseño, finanzas. En casi todas las empresas se tiene un departamento de recursos humanos. Pues bien, en casi todas las empresas hay que pensar ya en un departamento de innovación y agenda verde, porque ahí van a reducir los costos eléctricos, van a reducir la basura o los desechos, van a tener que generar economía circular con todo lo que producen, lo que nos dan de alimentos, de los desechos. Hay que pensar en ese proceso. Y de eso, ¿qué creen? Se genera riqueza, porque es dinero, es capital. Aplicar un método y una técnica mencionado, pensar exponencialmente, hay que pensar en grande en el proceso de transformación, un diseño multidimensional, si son políticas públicas o políticas administrativas internas, fomentar una mayor cultura de la innovación, hay que pensar, como se decía, el mindset, tenemos que cambiar el chip, tenemos que adoptarnos a lo diferente, tenemos que empezar a cambiar nosotros como personas para proyectar eso en la familia, proyectar esto en la comunidad, proyectar esto en el municipio, proyectar esto en el estado y proyectar en el país. ¿Verdad que es difícil cambiar un país? Muy difícil, porque tenemos que empezar en el estado, en el municipio, en la comunidad, en nuestra familia y en nosotros. Y ese cambio se proyecta, porque se vive y se transmite. Si no es vivencial, no se puede transmitir. Ustedes lo saben perfectamente bien. Y mayor financiamiento e inversión, ahorita vamos a ver unos datos, lo que sobra ahora es dinero. Dinero para este tipo de proyectos. Hay muchísimo dinero que está esperando proyectos con visión verde innovadora. Y una palabra que me encanta mucho es la resiliencia. ¿Por qué? Porque son tiempos de cambios. ¿Cuál es el proceso de transformación e innovación verde? No me voy a detener mucho, ya lo mencioné en esto. Este tal vez puede ser la parte más técnica de todo el proceso. El liderazgo, hay que romper paradigmas a través del liderazgo, experimentación, investigación, inversión y mucha imaginación. Para que lo logremos es a través del desarrollo tecnológico. La tecnología es una herramienta, no un fin. La reducción de costos, el incremento de productividad, competitividad y retorno social. Esta pequeña lámina es algo que me dediqué 2, 3 años a hacer en Europa, en un instituto para los países de Europa del Este. Les diseñábamos la agenda de 200, 300 años en sus planes de desarrollo de los países. Cuando estaban saliendo de Europa del Este, que estaban separándose del bloque socialista, en un instituto que trabajé en pensamiento sistémico y sistema análisis y toda esta parte de sistematología, diseñábamos sus agendas de desarrollo a 200 y 300 años. Y claro que se puede, pero hay que entrarle a toda esta estructuración de formación técnica de cómo hacer planes de energía, de agua, de producción, de alimentos, es más, hasta de negociaciones les hacíamos, porque era ellos cómo hacían su vínculo a la Unión Europea, quiénes eran sus países aliados. Todo lo que ustedes van a ver ahorita de qué pasó con Ucrania y todo esto que está por ahí, bueno, pues todo eso ya se veía, porque se analizaban los sistemas de producción energética, de dónde venía la energía y más. Aquí quisiera pasarles si me ayudan, este video, si se puede, ahí está el hipervínculo abajo, que es un poquito a lo que nos vamos, este es el desafío y cómo podemos abordarlo, a ver si se transmite. Está muy corto, y como ustedes recuerdan, tuvimos un ejemplo aquí de hace una semana y media de las inundaciones, pero los sucesos
se están repitiendo cada vez más. Contra los que no creen en eso, yo siempre les digo, no es que el planeta no lo haya tenido anteriormente, sí, sí lo ha tenido. Lo que pasa es que pasaban cada cientos de millones de años y ahora el proceso de velocidad de transformación de nuestro entorno a un cambio vertiginoso por la intervención del ser humano. Y eso es lo que está generando que el planeta esté tratando de ajustarse a las nuevas circunstancias que le estamos imponiendo. Bueno, si no se los voy platicando, ¿les parece? Pero el video describe los huracanes, las sequías, las inundaciones que en diferentes regiones del mundo están sucediendo, evidentemente México incluido, algunas ciudades del país, Monterrey con la escasez del agua, en Guadalajara, en Jalisco hace un año, 2 años, no sé cuántos, cayó como si fuera nieve un tormentón de granizo que volteó autos. No sé si Nayarit esté sufriendo algunos procesos también de sequía en algunos municipios, poco, pero la mitad del país, si vamos a la siguiente lámina, miren, ese es México y lo que está pasando con el agua. No escuchamos mucho esto, pero la zona roja, la mancha roja, es pues sequía extrema del país. Y el tema es la agudez del grado. ¿Qué pasa con esto? Pues, ¿qué creen? La sequía afecta a la producción agrícola. La producción afecta la generación de insumos. Los insumos, a su vez, se encarecen. A la vez, reduce la productividad de las empresas y empieza a ser un círculo perverso en nuestro estilo de vida. Y claro que nos afecta, porque dejamos de ser felices porque no tenemos los insumos o porque gente sufre porque no tiene o no accede a productos básicos de alimentación, entre otras. No cambia, a ver, ahí está. ¿A dónde hemos llegado? Esta es la última noticia de hace 2 semanas. Como humanidad, rebasamos ya 6 de los límites que no debíamos de haber pasado. Es decir, como seres vivos en el planeta, de 9 ya nos rebasamos 6. Y aquí algunos ejemplos. En el tema de cambio climático no estamos logrando contener el proceso de aceleración de la temperatura. La integridad en la biosfera también la estamos alterando más de lo que deberíamos en el proceso de transformación. En el sistema de suelo, ¿por qué? Porque estamos utilizando diferentes fertilizantes, pesticidas y cosas por el estilo muy nocivas para el suelo. El intercambio del agua fresca, nos estamos acabando el agua fresca, se está acabando. Y ahí sí va a haber verdaderos problemas. La gran crisis que se avecina, dicho por los técnicos científicos del mundo, es el tema del agua. Y ahí el tema se pone delicado y grave porque es hasta tema de guerra. ¿Por qué? Para sobrevivir países enteros. El tema de los flujos de bioquímicos también. Nos estamos con los residuos tóxicos en los procesos. Pero no todo en esto, bueno, esto es, en conclusión de este proceso, es que nos estamos acercando a un proceso de catástrofe. No quiero sonar pesimista, ahorita vamos a ver las grandes oportunidades y por qué va a cambiar el mundo con nosotros y a pesar de nosotros. El mundo va a cambiar y va a detener esto, aunque nosotros no querramos. ¿Por qué? Porque va a tomar las medidas necesarias para corregir lo que estamos haciendo mal. Nos guste o no nos guste. Miren, hay países de África que los países como tal no van a desaparecer, pero toda la población va a migrar. No va a haber países ahí en África, población, porque va a tener que migrar y se van a ir a Europa principalmente. ¿Por qué? Porque no hay agua, no hay comida, las altas temperaturas. Y el mundo se va a transformar, se va a dislocar en temas de seguridad, de tráfico de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque
la gente va a tratar de sobrevivir. Claro que ya hay zonas que se están inundando del mundo, y en México algunas, del sureste principalmente, que ya el agua está subiendo. Bueno, en Cancún, no sé si aquí tengan ya en Nayarit, en la costa, algunos efectos, pero lo que vemos en algunas costas del país, el oleaje está subiendo, está subiendo y está subiendo. Vieron las imágenes, las últimas de la ciudad de Nueva York, como parecía la película, con la inundación tremenda. Entonces son fenómenos que son reales. Fíjense, la meta en París era que deberíamos de estar en 1.5. Bueno, ¿qué creen? Pues el 1.5 ya lo volamos, no lo pudimos contener, y ya a estas alturas vamos en 2.9, 2. Decir 2 grados más de temperatura, bueno, pues ¿qué tanto es? Aquí estamos en la playa, ni lo sentimos. Pues si son 28, 30, lo mismo nos da, nos vamos a la alberca. Pues ¿qué creen? Tiene efectos impresionantes en la naturaleza y en nuestro estilo de vida. Y si seguimos igual como vamos a llegar a los 4 o 5 grados, que eso sí es impresionante lo que puede pasar en el planeta. Fíjense ustedes, ¿algunos de ustedes habían visto esta gráfica? Esto es ciencia pura y de los expertos globales, que dice, bueno, ¿cuáles son los riesgos globales? Aclaro, esta tabla se hizo antes de 2 eventos que están cambiando y modificando lo que está pasando en el mundo. La guerra en Ucrania, que no aparecía todavía, si no estuviera ahí, y lo que está sucediendo en Israel, que es todo un tema que va a cambiar esta tabla también. Pero fíjense, en los 2 años se tenía previsto en este y el que sigue, que el primer tema era la crisis de costo de vida. Pues claro, la inflación, que todavía la traemos y todavía va a seguir para el próximo año, al menos los primeros 6 meses. Pero de ahí, las verdes, los temas son medioambientales. Pero cuando pasamos a los próximos 10 años, ¿qué creen? Los medioambientales son casi los 6 primeros. ¿Qué quiere decir? Que sus actividades empresariales, nuestros estilos de vida, pueden y se van a ver afectados por eventos climáticos. Voy a señalar, por ejemplo, 1, 2 o 3 ejemplos. Los temas de seguros de las infraestructuras hoteleras se están disparando. ¿Por qué creen? Por los eventos de los huracanes. Porque las aseguradoras ya no quieren asegurar hoteles si no hay primas altísimas, porque ellos saben que vienen eventos impostergables, inundaciones. Fíjense, cuando yo andaba en lo de la industria, gestionando ahí para la infraestructura solar fotovoltaica de los hoteles, había seguros. Bueno, pues ahora ya no quieren asegurar. ¿Por qué? Porque todo eso va a volar. ¿A quién le van a trasladar todo eso? A los usuarios. Alguien tiene que pagar por eso. Y eso es solo un ejemplo, pero evidentemente las infraestructuras, y no solo para el ambiente turístico, a las actividades turísticas, sino para las poblaciones que viven en las costas. Todo lo que se dañó aquí con las últimas inundaciones de colonias populares, la pasan muy mal y hay pérdidas inevitables, algunas de ellas hasta humanas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los próximos 10 años nos vamos a ver vistos con estos impactos. Pero no todo está mal. Fíjense, cómo el tema de la agenda verde no es un tema político, es un tema de visión. Desde los últimos años, los líderes económicos de estas regiones empezaron a dar los primeros pasos en esta dirección, desde el 2020 aproximadamente. La Unión Europea está invirtiendo 631 billones, con B, billones en la economía de sus países para impulsar a las regiones a la transición verde. Autos eléctricos, fotovoltaico, biocombustible,
aviación baja a cero emisiones, etcétera, etcétera. Es decir, existe una transición importante. El suceso de la guerra en Ucrania alteró el proceso de transición porque muchos de ellos estaban apalancados con el gas natural de Rusia. Pues, ¿qué creen? Algunos de ellos van a tener que acelerar su proceso de transición porque están cortando la dependencia de gas. Y en otra manera van a empezar a generar el insumo de Argelia, de África, del norte de África, para acelerar esa transición. Estados Unidos, el año pasado, está invirtiendo 639 billones de dólares. De ahí viene la revolución eléctrica del auto eléctrico, todo lo que estamos viendo, y México se va a ver altamente impactado, a favor o en contra, depende de cómo nos preparemos para ello, para recibir todo este proceso de transformación. Y China, en enero de este año, invirtió 300 millones de billones de dólares para su economía y detonar. En China se están construyendo ciudades verdes, todo es verde, el transporte, la comida, todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque está transitando a esa economía. De ahí es donde están viniendo el mayor número de autobuses eléctricos, autos eléctricos, y bueno, está la lucha del mercado, porque ¿qué creen? Esta es una guerra del capitalismo. Y sí, la economía está atrás de todo esto, y es a donde sus empresas se tienen que preparar para cómo ingresar a ese mercado que está en disputa, porque se va a ver impactado por nuevas regulaciones. Fíjense nada más, esto es lo que se requiere para llegar a la meta cero emisiones. Muchos países del mundo ya tienen ese compromiso, cero emisiones para el año 2050. Nuestro país no lo tiene. ¿Sería deseable? Pues sí, sería un gran compromiso que el país en su conjunto tuviera esta meta, porque implicaría un redireccionamiento del futuro. Pero vean, se requieren aproximadamente, en la línea azul es el crecimiento global en la economía tradicional, de lo que les hablé de la economía marrón. La línea verde, la barra verde, es el crecimiento proyectado bajo el esquema de la economía verde. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento proyectado verde es superior al tradicional. ¿Cuánto se requiere? Aproximadamente 275 trillones de dólares para llegar a ese punto. Es decir, 9.2 trillones de dólares anuales. ¿Y qué es eso? Pura oportunidad de negocios, de generación, de reducción de impacto del medio ambiente y de generar inclusión social. Así lo veo yo, porque es la gran oportunidad para que muchas empresas como la industria del hule y látex se suba a ese avión, se suba y no lo bajen, y se multiplique con estrategias verdes muy claras para cada una de sus industrias. Miren, a lo mejor han escuchado a este personaje, Larry Fink. Larry Fink, pues es el que maneja el fondo de inversión más grande del mundo. Este señor tiene un fondo, sus accionistas, pues tan grande como varias economías de países. Bueno, pues citó el año pasado que los próximos 1000 unicornios no vendrán del tema de las tecnologías de la comunicación, sino de las empresas innovadoras en los temas sustentables y sostenibles. Y ahí es donde vienen las grandes oportunidades, y ojalá de México salieran varios en esta dirección. Ya casi termino, ahí va. Aquí una cita que es muy coincidente con lo que estábamos escuchando en los mensajes previos de la inauguración y quien me antecedió, que es: hay que buscar nuevas combinaciones de actores para generar sinergias y cosas nuevas que permitan que las empresas se desarrollen. Ahorita voy a dar 1 o 2 ejemplos de algo que en la industria del hule puede ser muy atractivo. Innovación, lograr la resiliencia, y no me detengo, me voy. Aquí son algunas áreas de innovación que sus empresas pueden entrar a explorar: en eficiencia energética, gestión de residuos,
en la huella de carbono, transporte, responsabilidad social, educación y sensibilización. Fíjense, de acuerdo a los estudios recientes, estas son las preocupaciones principales de los CEOs. ¿Qué está pasando en sus mentes para dirigir las empresas? De estas preocupaciones, de 10 más o menos que hay ahí, la escasez de talento, cambio climático, contaminación del aire y del agua, pérdida de biodiversidad y desigualdad social. Hay estados o regiones del mundo o del país, si pensamos en el país, que van a ser inviables para proyectos de gran escala por temas de escasez de agua y de energía renovable. Miren, todo el famoso nearshoring que traen ahí, que estamos hablando y que bienvenido por la transición y todo lo que generó la guerra y todo, bueno, hay cantidad de parques industriales que no se están instalando porque no se les puede dar energía renovable, que es lo que la política global de sus corporaciones les exige, porque no hay, o agua. Y ahí tenemos que trabajar mucho como sociedad. Hay que generar esos procesos de cuidado del agua. Hay que buscar los mecanismos de cómo se les garantice. ¿Por qué? Porque eso es empleo, eso es desarrollo, eso es inclusión y eso es cuidado del medio ambiente. Aquí viene algo que es muy interesante ya para sus empresas, es ¿qué está pasando a nivel global en las regiones comerciales? Los países, las regiones siguen actualizando sus marcos normativos, están exigiendo más normas en torno al cuidado del medio ambiente. México se verá impactado con los marcos comerciales, claro, porque estamos principalmente con América del Norte, en todo lo del TEMEC, que nos están exigiendo cada vez más normatividad, y Europa, que si se fijan las de naranja, pues en todo Europa, y algunas otras regiones, es decir, ¿habrá mayor normatividad para la exportación? Sí. Retos, y con eso termino. Este es un tema de la realidad del 2023, que no son datos míos, son datos que son públicos. Es como el país en su conjunto estamos retrocediendo en los niveles de transición a energías renovables. A pesar de los esfuerzos, seguimos quedándonos atrás en este proceso de transición. Sin embargo, esto también representa una gran oportunidad para que desde cada industria den un paso adelante. Estamos ahorita, acaba en México de ponerse en marcha lo que se llama la taxonomía verde. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de la taxonomía? Bueno, pues es una gran oportunidad, porque desde el ámbito federal, a través del sistema financiero de la Secretaría de Hacienda, acaba de publicar, y aquí va a estar para quien lo quiera por ahí ahorita en la siguiente lámina, la presentación se las voy a dejar, le pueden picar y bajan el tema de taxonomía. Es el andamiaje financiero más actual que acaba de salir en el país, tiene un mes, 2 meses, de cómo se quiere abordar el tema verde. Es a través del tema financiero, dónde se va a financiar, cómo se va a financiar, y aquí me parece, tocayo Sergio, que puede ser el mecanismo para que varios proyectos de la industria del hule y látex se pudieran financiar en este camino a la reducción de emisiones. ¿Cuáles son los objetivos? Es movilizar recursos, ¿para qué creen? Reducir o mitigar el tema ambiental, para mitigar el cambio climático, adaptación, gestión de recursos hídricos, marítimos, y por ejemplo aquí Nayarit altamente se puede ver beneficiado para el tema hídrico y de recursos del campo y todas las diferentes industrias. Me parece que ahí, llegando a buenas negociaciones, se pueden gestionar buenas cosas. Y el tema de sociales, va a haber mucho énfasis en el tema social, lo cual es muy importante. O sea, sí el capital, pero lo social, y esto a través de la Secretaría de Hacienda, ahí con el subsecretario Llorio.
¿cuáles son las oportunidades ya bajando esto? Si se fijan, voy de lo macro a lo micro y como les dije, no todo es malo, nada más esa es una realidad fuerte que vamos a enfrentar, pero aquí vienen las oportunidades de este proceso. Nuevos mercados nacionales e internacionales, ya se mencionaba, obtención de financiamiento para la producción de hule a través de mercados de carbono, la implementación de nuevas tecnologías limpias en el proceso de producción. Ofrece una visión de largo plazo, alineándose a los objetivos corporativos globales. Los retos, el incremento de los costos de la escasez de recursos naturales, como el agua, restricción de la exportación de productos derivados, falta de adaptación a las temperaturas y mayor riesgo de huracanes, incendios y sequías, entre otros, como lo mencionaba. Por ejemplo, en la industria del hule hay un tema, este es como un ejemplo que lo estaban mencionando en el tema de los bonos de carbono, es algo que viene y que puede ser potencial para la producción, quien tiene huertos de hule, que viene una demanda muy importante de la compra-venta de los mercados de carbono. Existen en la actualidad como 20 empresas en el país ya que están trabajando en esto. Yo estoy trabajando con algunas de ellas tratando de generar con temas de manglares, proyectos, pero me parece que la industria del hule, aglutinando los productores, puede llevar esto a buenos términos. ¿Por qué? Porque las empresas que están del otro lado, los corporativos, necesitan y van a comprar esos bonos de carbono para resarcir los impactos ambientales. Ya estoy terminando. Hace una semana se presentó en Jalisco la ruta circular, el camino de la economía circular, y ahí hay áreas de oportunidad muy importantes. ¿Por qué creen? La vertical agroindustrial y de la industria del hule es una de las que va a estar con muchos incentivos y va a haber mucho trabajo ahí para detonar este proceso de innovación. Y ya finalmente, agradezco su paciencia, las conclusiones, reflexiones. Una es que el tema de la sustentabilidad debe ser visto necesariamente como algo que les dé valor agregado a su producto. ¿Por qué? Porque va a ser mejor aceptado y va a ser mejor evaluado por la sociedad al comprarlo. La innovación ofrece nuevas ventanas para este mercado que estamos hablando. En el contexto general del paradigma de la economía verde, es una nueva oportunidad para repotenciar sus empresas y generar mayor riqueza. En estos tiempos de transición, como lo mencionaban hace un momento, la colaboración y coordinación es clave. Esas dos palabras, mayor colaboración, mayor coordinación de todos los actores del ecosistema, y cuando existe voluntad y disposición a colaborar, rompemos paradigmas y finalmente es clave superar los límites de lo individual para pasar a lo colectivo. Y con eso termino. Aquí le dejé a Angélica 3 libros. Ese fue mi último libro, que ya algunos de ustedes se los he compartido. Tocayo. No, pues aquí miren, se los dejo al tocayo. Este es mi último libro, justo es de economía verde. Es el primer libro en México de este tema. Me atreví a escribirlo hace algún tiempo. Y bueno, pues está a sus órdenes, y quien guste adquirirlo, también traigo por ahí algunos otros. Normalmente cuando hablo de ellos, pues traigo algunos para quien me lo pide, si quieren adentrar más en el tema. Pero aquí está, a sus órdenes, y gracias por su atención, y espero haya servido el propósito oportuno sobre el tema. Muchas gracias. Agradezco.